¿Cómo están? Muchísimas gracias por haberse conectado hoy, jueves de casos clínicos con el doctor Vago. Mi nombre es Manuel y les quiero agradecer a nombre de todos los que formamos parte de doctor Vago el hecho de que estén conectados con nosotros el día de hoy. De acuerdo a la votación que tuvimos en nuestro canal de Telegram, la mayoría de ustedes votó por casos de infectología para el examen nacional. Se vienen muchos cambios, pero infectología siempre va a ser pilar angular en el examen mexicano y además en la mayoría de los exámenes en todo el mundo. Entonces es muy importante sobre todo reconocer los patrones, los tratamientos adecuados y cuáles son las formas de iniciar el tratamiento y el diagnóstico más adecuado. Pero bueno, la dinámica es bastante sencilla. Lo que hacemos, traemos 3 casos clínicos, los cuales tienen 4 opciones, solamente una es verdadera. Yo primero leo el caso clínico y posteriormente ustedes tienen 1 minuto para contestar y poner la respuesta que crean que es la más adecuada. Durante este minuto lo damos de tiempo y posteriormente hacemos una retroalimentación con la respuesta correcta y qué datos te hubieran ayudado a poder seleccionar la opción más adecuada y cómo haber reconocido los distractores. Muy sencillo y limpio. Y bueno, sin más, vamos a empezar. Y el primer caso clínico dice así. Este es un niño, un pequeñín de 3 años que te lo traen al servicio de urgencias porque tiene un rash generalizado, el cual inició un día antes en su cara y posteriormente se diseminó a tórax, espalda y sus bracitos. Dice la mamá que además tiene rinorrea, tos seca y fiebre desde hace una semana. Personales no patológicos no cuenta con esquema de vacunación completo desde los 6 meses de edad y no consume ningún medicamento este pequeñín. A la exploración física tiene 40 grados de temperatura, está con frecuencia cardíaca de 130, respiratoria de 24, lo encuentras hiporreactivo con inyección conjuntival bilateral y además tiene epífora. Además, cuando revisas cavidad oral, tiene placas blanquecinas a nivel de la mucosa junto al primer y segundo molar. La orofaringe está hiperémica y además tiene crecimiento amigdalino. Puedes palpar linfadenopatías pequeñas y móviles a nivel cervical, tanto anterior como posterior. La pregunta es muy claro, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? A, esto es escarlatina; B, es rubeola; C, es una enfermedad de Kawasaki; o D, es sarampión. Es la pregunta número 1. Tienen 1 minuto para contestar y por favor, voten. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y tiempo. Vamos a finalizar la votación. Perfecto. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta, 68%, aunque llama la atención que el resto del panel votó por alguno de los distractores y ninguno se quedó con 0 votos. Pero la mayoría de ustedes, 68%, tuvo la respuesta correcta, que es este paciente tiene sarampión. Voy a dejar de compartir los resultados para poder analizar. Ah, perdón, esto está mal, no es rubiola, qué vergüenza, es sarampión la respuesta correcta. Entonces, lo más importante en todo el caso clínico es el hecho que el paciente no tiene esquema de vacunación y estamos ante una fiebre con erupción maculopapular. Afortunadamente o desafortunadamente conocemos mucho del sarampión por los antecesores, los que estuvieron antes que nosotros. Y durante mucho tiempo se controló el sarampión, pero lamentablemente debido al movimiento antivacunas, el sarampión sigue siendo un gran problema. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el movimiento antivacunas es mucho más fuerte,
podemos ver que en estados como Nueva York se decretó una epidemia y un gran problema, incluso que afectó al estado de California. Entonces, lo más importante es el hecho de pensar en fiebres con rash maculopapular que estén asociados con esquemas incompletos de vacunación. Entonces, el rash nos puede hablar acerca de algunas características. Recuerda que sarampión y rubiola, que también se conoce esta última como el sarampión alemán, es como si vertieras un bote de pintura sobre tu paciente, entonces empieza a afectar cara, posteriormente tórax, abdomen y por último las extremidades. Y característicamente este rash no afecta palmas y plantas de los pies respectivamente. Entonces, de esta forma podríamos nosotros descartar la primera alteración, que es la escarlatina, que recuerda es por un agente infeccioso, por el estreptococo, y tiene mucho mayor afección principalmente en cara y puede ser también incluso en tórax. Entonces, ¿cómo descartar enfermedad de Kawasaki? Kawasaki también los pacientes pueden tener fiebre, pueden tener inyección conjuntival, pero no tienen tantos datos de epífora como síndromes catarrales y además generalmente Kawasaki afecta muchísimo mucosas y causa una gran eritema en estas zonas. Este paciente en mucosa oral puedes ver la orofaringe hiperémica, pero además que el paciente no tiene alguna alteración que nos haga sospechar, sobre todo en un problema de tipo Kawasaki, ¿no? Entonces, recuerda que las complicaciones de Kawasaki principalmente son a nivel cardiovasculares, específicamente alteraciones en las arterias coronarias. Entonces, estos pacientes lo que podemos hacer es el hecho de identificar que no tiene tanta afección en la mucosa oral. El problema es un rash maculopapular y además comparten el hecho de que los pacientes pueden tener crecimiento ganglionar. Esto puede ser tanto en Kawasaki como en el rash eritematoso o una fiebre con rash eritematoso, pero el paciente tiene un gran antecedente de que el esquema de vacunación está incompleto. Entonces, ¿cómo identificar o diferenciar entre rubiola, que fue la respuesta incorrecta, y que fue sarampión la respuesta correcta? Recuerda que la rubiola, esto lo vamos a ver al final de la exposición, es una forma de sarampión atenuado. De hecho, se conoce en los países de habla inglesa como el sarampión alemán. Es el sarampión de los 3 días, dura menos tiempo, no puede tener menos tiempo de pródromos o incluso no tener pródromos y es no tan infecciosa como el sarampión, que es un gran problema de salud, ahora sobre todo con el movimiento de anti-vaxxers. Entonces, espero que te hayan servido estos datos para poder identificar mejor el sarampión, pero recuerda, la transmisión es a través de vía aérea y es una enfermedad altamente infectocontagiosa. Los pacientes tienen pródromos, pueden tener datos de una infección de vías respiratorias superiores, como tos seca, coriza, conjuntivitis, fiebre o incluso las famosas manchas de Koplik. Recuerda que a la altura del el segundo o tercer molar pueden aparecer estas manchas eritematosas. Se necesita mucha experiencia para poder identificarlas, pero si haces una búsqueda intencionada, te va a ser más sencillo. Entonces, estas manchas son muy características e incluso se dicen que pueden ser patognomónicas del sarampión. Entonces, recuerda, es como si vaciaras un bote de pintura color rojo sobre tu paciente, empieza a cubrir cara, tórax, abdomen y posteriormente las extremidades y respeta palmas y plantas. La forma de prevención, tenemos una vacuna con virus atenuados, que es la SR o la SRP, la doble o triple viral. Recuerda no administrarla a las pacientes embarazadas en ninguno de los trimestres, ya que son virus atenuados y puede estar asociado en el primer trimestre con algunas alteraciones congénitas en el producto y el tratamiento es sintomático. Recuerda que algunos pacientes pueden desarrollar encefalitis lamentablemente por el sarampión y se recomienda actualmente que los pacientes que estén hospitalizados, que requirieron hospitalización, se inicie suplementación con vitamina A porque mejora el pronóstico y disminuye los síntomas de los pacientes. Pero muy bien, muchas felicidades. Aquí están las manchas de Koplik y vamos a continuar con el siguiente caso clínico que dice así. Este es un hombre de 42 años que acude a tu consulta porque le apareció una lesión en la piel que no es pruriginosa. No le duele en la parte superior del brazo y esto comenzó hace 2 meses. Dice que en ocasiones ha tenido cosquilleo y parestesias en la mano ipsilateral.
Él es originario de Chiapas y emigró hace un año a la ciudad donde tú estás dando consulta. No tiene antecedentes de importancia y no toma medicamentos. A la exploración física, 36 grados de temperatura, TA de 126/82, frecuencia cardíaca de 74. La piel muestra una mácula de 4 centímetros bien delimitada, que es la que puedes ver a la derecha de la pantalla, hipopigmentada en el brazo izquierdo y además te llama la atención que tiene hiposensibilidad. También notas que el nervio cubital está engrosado y doloroso a la palpación en el codo izquierdo a esa altura. En la distribución de ese mismo nervio no hay sensación ni al tacto ni al dolor. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones es la que probablemente confirmará el diagnóstico de nuestro paciente? A, pedimos un ensayo de anticuerpos anti-Borrelia burgdorferi. B, hacemos una preparación con hidróxido de potasio en muestras de la piel. C, hacemos una biopsia de la lesión en el borde, o D, hacemos una prueba de tuberculina o de PPD. Es la pregunta número 2. Tienen un minuto para contestar y por favor, voten. 5, 4, 3, 2, 1. Y tiempo, vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Este caso, si lo tuviste incorrecto, jamás se te va a olvidar en la vida. Y créeme, este caso ha venido de alguna u otra forma similar en el examen nacional, pero solamente el 26% de ustedes tuvieron la respuesta correcta. Este paciente lo que requiere es una biopsia del borde de la lesión y estuvo bastante distribuido entre todos los distractores las diferentes opciones de respuesta. Voy a dejar de compartir los resultados y esta enfermedad es una enfermedad milenaria que incluso se menciona en la Biblia, que es la lepra. Y esta lepra, esta enfermedad, recuerda que es causada por una micobacteria que se conoce como Mycobacterium lepre. Entonces, recuerda que la Borrelia burgdorferi está asociada con la enfermedad de Lyme. Y recuerda que el examen nacional de aspirantes a residencias médicas de México, afortunadamente, no tenemos tanta carga sobre la enfermedad de Lyme como nuestros vecinos de Estados Unidos, que sobre todo las personas que hacen los exámenes de evaluación en el país del norte son del área de Nueva Inglaterra, donde hay una gran incidencia y prevalencia de enfermedad de Lyme. Y tal vez estés pensando tú en el eritema característico de la enfermedad de Lyme, pero esta es una lesión delimitada, blanca y con hipoestesia, y eso no hace la enfermedad de Lyme, que recuerda, es una enfermedad que se transmite a través del vector de la garrapata. Entonces, podemos descartar por esto el hecho de que no es enfermedad de Lyme. Además, otros datos, Chiapas, un estado donde esto es endémica, la lepra todavía, que no se ha podido erradicar, pero recuerda, lesión hipopigmentada o puede tener hiperpigmentación, pero que tiene hiposensibilidad, eso es lepra hasta no demostrar lo contrario. Además, te menciona el paciente que siente cosquilleo y además en la distribución del nervio cubital no hay sensación al tacto ni al dolor. Jamás se te va a olvidar cuál es la presentación de la lepra con
caso clínico. Entonces, recuérdalo para que no se te olvide el día del examen y créeme, ha venido bastantes veces en nuestra evaluación. Ahora, la preparación de hidróxido de potasio en la muestra de piel, recuerda que esto es para investigar hongos de la piel, principalmente los dermatofitos. Lo que pensamos, por ejemplo, en uñas, que son dermatofitos, casi más del 50% de las veces estamos en lo incorrecto. No somos tan buenos clínicos, sinceramente, para poder diagnosticar esta enfermedad. Entonces, podemos hacer un raspado de la porción superficial de la lesión, porque la piel no está afectada, sino simplemente es la parte superior. Prácticamente hacemos este raspado, hacemos una preparación con hidróxido de potasio, que lo utilizamos también mucho en ginecología, lo vemos bajo un microscopio y podemos ver la famosa imagen de espagueti con albóndigas, muy característico, por ejemplo, de lo que antes se conocía como la malacesia furfur. Y la prueba de tuberculina, esto es si pensaras en algún tipo de tuberculosis, en alguna de sus manifestaciones. Por este caso clínico podría ser tuberculosis cutánea, que es un gran imitador de cualquier tipo de lesión, y esto podría ser adecuado, pero no causa alteraciones en la sensibilidad y sobre todo no sigue algún trayecto nervioso. Entonces, ante lo que estamos probablemente es una lepra tipo lepromatosa, en el cual México en el siglo pasado fue punta de lanza en la investigación. De hecho, si a lo mejor tú eres de la costa este de nuestro país, tal vez recuerdes al doctor Rafael Cuervo Jicoy, muy famoso en la capital del estado de Veracruz, porque él describió y fue un gran investigador de la lepra lepromatosa. Aquí en la Ciudad de México, en la avenida en el Paseo de la Reforma, en la zona de los hombres ilustres, Veracruz está representado por el doctor Rafael Cuervo Jicoy. Entonces, muy importante porque históricamente México tuvo mucha investigación en lepra y esto es característico, estas hipoestesias y lesiones de los pacientes con lepra. Entonces, la forma de hacer el diagnóstico es mediante una biopsia. Recuerda que es causado por una micobacteria y principalmente es endémica en países en vías de desarrollo para los cuales pertenece México. Se transmite por gotas respiratorias, pero también desde hace unos 20, 30 años, se identificó que los armadillos de 9 bandas también son, estos animales son hospederos de la micobacteria. Realmente no se conoce bien cómo es la infección por la micobacteria, pero se sabe que se tiene que tener un gran contacto con los pacientes de forma muy cercana. Y esta enfermedad es milenaria, te mencionaba, porque es mencionada incluso en libros tan antiguos como la Biblia, y era motivo de estigma por un castigo que realizaba Dios hacia los que lo habían ofendido. Características clínicas son lesiones maculares con bordes elevados y tienen alteración en la sensibilidad, y los nervios pueden ser dolorosos o tener por la infección de las micobacterias y alteraciones en la función sensitiva o motora. La forma de hacer el diagnóstico sospechándolo clínicamente es confirmándolo mediante una biopsia. Y aquí puedes observar una biopsia de piel y aquí a tu derecha puedes observar los bacilos ácido alcohol resistentes que están dentro de la piel. Entonces hay que hacer una biopsia. Por razones que desconocemos, nadie ha podido cultivar esta micobacteria, muy importante, tanto como conocimiento general, y también te lo pueden cuestionar en el examen nacional, y el tratamiento es con dapsona y rifampicina. Recuerda que generalmente tenemos dos tipos de lepra, la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa. Y en los pacientes que tienen lepra tuberculoide se les conoce como paucibacilares, es decir, tienen poquitos bacilos o baja carga de bacilos, y los pacientes que tienen lepra lepromatosa, descrita por un médico dermatólogo mexicano, se les conoce como multibacilar, y a estos pacientes agregarles clofazimina. Entonces, muy importante que conozcas esta enfermedad milenaria, descrita por médicos mexicanos en una de sus variedades, y te puede dar muchísimos puntos para el examen nacional. Vamos a pasar al tercer y último caso clínico que vamos a hacer la tarde de hoy, pero quiero recordarte que este seminario está patrocinado por Doctor Vago. Si te gustaron estos casos clínicos, lo conozcas, son el banco de preguntas y simulador del Doctor Vago rumbo al examen nacional 2022. Este banco de preguntas tiene más de 3,150 preguntas. Actualmente tenemos casi 4,000. Hacemos actualizaciones mensuales. Tenemos un software de última generación. Puedes adquirirlo y
tener acceso de inmediato para nuestro simulador y vas a tener acceso a este simulador a partir de este momento hasta el último día del examen nacional. Practica, practica, practica. Es la mejor forma de prepararse para el examen nacional y si planeas hacer el examen nacional el próximo año, ya estamos ofertando en preventa los primeros lugares para nuestro curso maratón 2022. Iniciamos el 1 de noviembre, terminamos en septiembre de 2022 con 4 vueltas al temario, más de 200 videoclases pregrabadas y sesiones como esta todos los jueves del calendario. Entonces, te esperamos para que nos conozcas y vamos a pasar con el último caso clínico de la noche de hoy. Esta es una niña de 16 años que acude a urgencias por fiebre, dolor articular y exantema que inició en la cara esta mañana y que se ha esparcido al resto del cuerpo. También ha tenido dolor en dedos y en las muñecas. Se siente cansada, pero no tiene rigidez de nuca, náusea ni vómito. Ella tiene una pareja sexual que es un varón y usan preservativos de forma intermitente. No se acuerda de su estado de vacunación, pero no cree haber recibido muchas vacunas, por algo que le habían comentado sus papás. A la exploración física está con fiebre, 38 grados de temperatura, TA de 125/75, frecuencia cardíaca de 86, respiratoria de 14. Tiene un exantema maculopapular eridematoso que blanquea a la presión en cara, tórax, espalda y extremidades. Pero te llama la atención que este exantema respeta palmas y plantas. Hay linfadenopatías suboccipitales y retroauriculares. La orofaringe la encuentras normal. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes organismos es el causante más probable de los síntomas de esta pacientita? A, Neisseria gonorrhoeae, B, virus del sarampión, C, virus de la rubeola o D, virus de Epstein-Barr. Es la pregunta número 3, la última de la noche de hoy. Tienen 1 minuto para contestar y por favor, voten. 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Vamos a finalizar la votación y ver cómo votó el panel. Afortunadamente, la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta, pero llama la atención que fue en menor grado que en la primera pregunta. Pero lo que tiene esta pacientita es nada más y nada menos que virus de la rubeola. Pero todos contestaron algunas de las opciones, incluso Neisseria gonorrhoeae. Pero bueno, vamos a dejar de compartir los resultados y vamos a el discernimiento de esta sesión. Entonces, nuevamente estamos con una persona que el antecedente más importante es de que aparentemente desconoce su estado de vacunación, pero te mencioné el evaluador por alguna razón que muy diferente a la consulta de la vida real, que no cree haber recibido todas sus vacunas o muchas vacunas. Eso lo tienes que considerar que la paciente tiene un esquema incompleto. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a sospechar fiebre con rash maculopapular que además esté asociado con un esquema de vacunación incompleto. Entonces, habíamos mencionado que los pacientes con sarampión tienen generalmente muchos datos prodrómicos, coriza, inyección conjuntival, pero los pródromos generalmente son la regla en el sarampión, a diferencia de los pacientes con rubiola, que de hecho esta paciente te dice que inició esta mañana. Entonces, recuerda, la rubiola se conoce como el sarampión de los 3 días. Antes se le llamaba sarampión menor, pero se le cambió el nombre para no confundirlo hace casi 2 siglos y rubiola significa rojo pequeño.
Entonces, la mayoría de los investigadores obviamente fueron austrohúngaros, alemanes y austriacos. Entonces, por eso muchas de los epónimos del sarampión y de la rubiola tienen nombre de esa rama austrohúngara. Y este paciente pareciera que no está tan enfermo, a diferencia del pequeñín anterior, que sí estaba bastante tóxico. Blanquean las lesiones, que esto puede suceder en ambas situaciones, pero recuerda nuevamente, respeta palmas y plantas de los pies, además de las linfadenopatías. Y recuerda, esta infección afortunadamente no es tan infectocontagiosa como el sarampión y existe una vacuna la cual podemos prevenir con la triple o la doble viral. Neisseria gonorrhoeae, cuando se manifiesta fuera del tracto urogenital, generalmente en los jóvenes afecta las articulaciones. De hecho, es la principal causa de artritis en los pacientes jóvenes sexualmente activos. No da estas manifestaciones maculopapulares y esta fiebre. Si alguna Neisseria hiciera alguno de estos tipos de manifestaciones, serían petequias que incluso se puede complicar como la púrpura fulminans, como es el meningococo. Y además, el virus de Epstein puede ocasionar este rash, pero solamente si malamente se sospechó de una faringoamigdalitis de origen bacteriano, le diste al paciente algún derivado de las penicilinas como amoxicilina, que es el que más utilizamos, y por razones que se desconocen aparece este tipo de rash. Entonces, el caso clínico, si te quieren llevar hacia el virus de Epstein-Barr, que es la mononucleosis infecciosa, el paciente va a llegar con una faringoamigdalitis, con un fondo sucio, que aquí no nos lo está mencionando, le das una amoxicilina o algún derivado de las penicilinas y tiene este tipo de rash. Eso es un dato clínico muy característico. Aquí no le hemos dado ningún antibiótico al paciente, afortunadamente, y la orofaringe, esto no nos lo mencionan, lo ponen como normal. Entonces, recuerda, así podemos hacer la diferenciación. No nos hablan de las manchas de Koplik, pero sí hay algunas alteraciones en la rubiola que nos pueden alterar al explorar la boca. Entonces, muy importante el hecho que conozcas cómo diferenciar las diferentes fiebres y rashes que existen, sobre todo en el contexto de pacientes que no tienen esquema de vacunación completo. Entonces, hay muchas presentaciones de la rubiola congénita en niños y en adolescentes y adultos. La congénita, recuerda, es una puede causar teratogénesis y provoca sordera, cataratas o persistencia del conducto arterioso cuando hay una transmisión vertical de la mamá hacia el producto. En los niños, recuerda, es una enfermedad generalmente atenuada, no tan infectocontagiosa como el sarampión y tiene el misma aparición del exantema cefalocaudal maculopapular. Y en adolescentes y adultos tiene la misma presentación que el sarampión y la rubiola, solamente que afecta las articulaciones. Por esto el evaluador te había mencionado que tenía artritis y artralgias. Para el diagnóstico hacemos serología y la prevención se hace con vacuna de virus atenuados. Recuerda, tenemos la triple viral o la doble viral. Y como te mencioné, la mayoría de los investigadores son austrohúngaros, entonces las manchas de Forsheimer son características, este puntilleo infeccioso, eritematoso en el paladar blando es muy característico de la rubiola, a diferencia de las manchas de Koplik que vimos en sarampión previamente. Entonces, que hemos hablado tanto acerca de estas dos enfermedades, recuerda, el sarampión es altamente contagioso, a diferencia de la rubiola, que no es tan contagioso, pero se puede transmitir de forma por vía respiratoria. Hay muchos pródromos en sarampión, te va a decir el paciente que tiene 4 o 5 días de pródromos, a diferencia de los pacientes con rubiola que van a llegar inmediatamente cuando tengan la aparición del rash. Se incuba en el sarampión de 1 a 2 semanas y la rubiola puede ser hasta 2 a 3 semanas. Los síntomas duran casi 10 días en el sarampión, a diferencia de la rubiola que duran hasta 5 días. Recuerda que la rubiola se conocía como el sarampión de los 3 días. Los pacientes pueden no tener en el sarampión linfadenopatías y en la rubiola siempre la regla. En los dos casos que revisamos la tarde de hoy, ambos tenían linfadenopatías. Recuerda, en cavidad oral, sarampión, manchas de Koplik y en rubiola, las manchas de Forsheimer.
Los pacientes con sarampión tienen mucha fotofobia y los pacientes con rubiola no tienen fotofobia. Y recuerda, los pacientes con sarampión son pacientes que tienen fiebre muy, muy elevada, hasta 40, 41 grados de temperatura, a diferencia de los pacientes con rubiola, en el cual la fiebre es bastante baja. Espero que esto haya quedado claro acerca de infectología. Te invitamos a que nos conozcas en doctorvago.com, que te unas a nuestro canal de Telegram. Muchísimas gracias. Voy a tomar una foto del recuerdo. Les agradecemos muchísimo su atención. Los esperamos en nuestro webinar el próximo mes. Por favor, únanse a nuestro canal de Telegram para que voten y escojan qué tipo de casos clínicos quieren rumbo al examen nacional 2021. Los esperamos en doctorvago.com. Que estén muy bien, muy buenas tardes y hasta la próxima.